No sé cómo puedo hacer para presentar. Ay, no me sale. Ya. Buenas tardes, estudiantes.
Parece que estoy volviendo a aprender de nuevo. ¿Me están oyendo? Por favor, me dicen si están viendo la pantalla. Hola. Sí, doctora, se observa. Sí, doctora, se ve. Muchas gracias. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Este capítulo que está relacionado también con bacilos gram negativos, pero en este caso vamos a ver bacilos gram negativos que no fermentan, más bien tienen patrones oxidativos. Dentro de este grupo, ahora cómo hago para salir. Dentro de este grupo tenemos 4 especies. ¿Cuál es la característica de estas bacterias? Estas bacterias se caracterizan toditas por ser bacilos gram negativos, les he dicho, con un patrón oxidativo. Son móviles, casi todas son móviles porque tienen ya sea flagelos periclíticos o flagelos polares. Se caracterizan porque tienen un hábitat amplio, viven en la naturaleza, en el suelo, sobre todo en lo que se refiere a lugares húmedos. La característica, además de estos microorganismos, es que todos ellos tienen mecanismos de resistencia a muchos de los antibióticos, ya sea de forma cromosómica o lo pueden adquirir a través de los mecanismos de intercambio genético que hemos visto. Son considerados patógenos oportunistas porque aprovechan las condiciones de inmunodeficiencia o ciertas situaciones que los enfermos pueden aportar para que ellas puedan instalarse y producir diferentes tipos de infecciones. ¿Cuáles son estas especies que estamos queriendo estudiar? Tenemos en primer lugar a la Pseudomonas aeruginosa, que es la que más frecuentemente se aísla en patología humana. Luego tenemos a la Burkholderia cepacia en su forma, en una de sus formas, y luego tenemos la Burkholderia pseudomallei, que es más es más agente biológico de patologías en lugares bastante húmedos, donde las lluvias son constantes. Luego tenemos, estas dos se caracterizan por ser oxidasa positiva. Luego tenemos a la Stenotrophomona maltophilia, que juntamente con la Cinetobacter, principalmente Baumannii, son bacilos que tienen la característica de ser oxidasa negativos. Si bien son aerobios, pero ellos son oxidasa negativos. Pseudomonas aeruginosa, como les decía, es la forma más frecuentemente aislada en patología humana y puede dar diferentes tipos de infecciones. Incluso podemos ver que son responsables de infecciones agudas, donde la instalación de esta bacteria va a permitir la liberación de una serie de factores de virulencia, como ahorita les voy a explicar, y producir destrucción de los tejidos, porque casi todos sus factores de virulencia están relacionados con ese mecanismo de citólisis, destrucción de células. Pero también tiene la característica de dar infecciones crónicas. ¿Y esto por qué? Porque casi todas tienen, pero esta es muy importante porque tiene la particularidad de producir biofilms que lógicamente la protegen de los antibióticos que se podrían administrar, ¿no? Burkholderia cepacia es un complejo de especies bacterianas que también están relacionados con ambientes húmedos y que pueden ser responsables de infecciones intrahospitalarias. En cambio, la Pseudomallei está relacionado con personas que trabajan en el agro principalmente, y su mecanismo de patogenicidad se parece un poco al mecanismo que habíamos hablado
cuando veíamos Listeria monocitogenes. Es decir, que esta bacteria tiene la particularidad de ingresar por fijación en la superficie de una célula y hacerse endocitar o fagocitar, porque pueden también infectar a los fagocitos. Y una vez dentro del fagosoma o del endosoma, ¿qué es lo que va a llevarse a cabo? Lo que se va a llevar a cabo es la liberación de ciertos factores de virulencia, principalmente factores relacionados con sistemas de secreción de tipo 3, de tipo 4, mediante los cuales que van a hacer, van a romper el fagosoma y se van a liberar dentro de la célula y dentro de la célula que están infectando. Luego, ellas mismas se van a unir a la actina, como lo hacía Listeria, y van a producir una infección de célula a célula. No van a pasar a la célula vecina, produciendo, dando lugar finalmente a la formación de células multinucleadas llenas de estas bacterias, ¿no? Stenotrophomonas maltophilia es un poquito más rara, pero sin embargo también está asociada a infecciones intrahospitalarias. Es una bacteria que se encuentra en el medio ambiente y es muy característica en el sentido de que esta bacteria, pues, tiene la capacidad de resistir también en ambientes secos por mucho tiempo y pueden adherirse a estructuras como ser, por ejemplo, los plásticos, los catéteres, cuando no están bien esterilizados. Incluso estas bacterias, como no son exigentes, crecen en cualquier medio de cultivo, pueden desarrollar en el agua destilada. Y son resistentes a los desinfectantes, a los antisépticos que se pueden utilizar en área hospitalaria. Ellas no son inhibidas por ellos, y ese es el problema, porque a veces a través de estos elementos que utilizamos para hacer transfusiones, utilizar para desinfectar termómetros, etcétera, etcétera, pueden ser contaminados porque se coloca generalmente en soluciones desinfectantes donde el Stenotrophomonas desarrolla. Existen muchas especies de Stenotrophomonas, pero la más frecuentemente aislada en el hospital es la maltophilia. Lo mismo ocurre con Acinetobacter. Acinetobacter es un cocobacilo, no es un bacilo larguito, pero es un cocobacilo que a veces lo confundimos con el género Neisseria, que a diferencia de las Neisserias, estos son oxidasas negativos, ¿no? Tienen también su patrón oxidativo. Existen muchas especies, les he puesto en esta torta, las especies que pueden ser hemolíticos, Johnsoni, pero la que más se aísla es Acinetobacter baumannii. Estos también son bacilos, cocobacilos, que se caracterizan por ser resistentes a la desecación y tienen varios mecanismos mediante los cuales ellos inactivan, por ejemplo, a las proteínas del complemento, inactivan a la acción de las inmunoglobulinas, inactivan a la acción de los linfocitos T, que sabemos que son las células inmunitarias que se ponen en juego cuando ven la agresión de una de estas bacterias, y de esta manera evaden al sistema inmunitario. Se ha visto que Acinetobacter baumannii forma parte de la microbiota normal, tanto de la piel como de las mucosas. Y por eso decimos que si bien forma parte de la microbiota normal, cuando las condiciones se dan, por ejemplo, una herida, o la persona tiene un problema de infección viral por respiratorio y lesión de la mucosa respiratoria superior, estas bacterias pueden instalarse sobre la mucosa y producir infecciones o heridas realmente graves, porque son muy resistentes a los antibióticos. Si bien decimos que es sensible a la colistina,
Es uno de los pocos antibióticos que se puede utilizar para el tratamiento de Acinetobacter. Bueno, vamos a continuar con Pseudomonas aeruginosa. Rápidamente vamos a hablar de los factores de virulencia. Bueno, aquí en esta tabla, que está en la clase teórica que les he dado, se las ha clasificado en componentes estructurales y productos secretados también. Sus componentes estructurales, ellos tienen una cápsula. La cápsula es bien importante porque esta, además de cumplir funciones antifagocitarias, tiene también funciones de neutralizar o inactivar a los neutrófilos y a los linfocitos. O sea, no solamente evade la fagocitosis, sino también bloquea al sistema inmunitario que se pone en función cuando ingresa una partícula extraña. Tiene su endotoxina, que es el lipopolisacárido, cuyo lípido A es pues el que produce una serie de alteraciones cuando esta bacteria, sobre todo, pasa a la circulación sanguínea. Y es una bacteria que puede tener pigmentos cuando se los cultiva en medios artificiales, que se les ha dado el nombre de pioverdina. Por ejemplo, la pioverdina tiene la particularidad de dar colonias de color amarillo verdoso en el agar macónque. Y tienen, esta pioverdina tiene la particularidad de captar el hierro cuando se encuentra en un huésped. Es un sideróforo, digamos, de este tipo de bacterias. Otras especies producen la piocianina. La piocianina en el cultivo da lugar a colonias que dan un aspecto azul y tienen también funciones no solamente de dar el pigmento, sino son capaces de inhibir a la función ciliar y producir citólisis de las células donde se van a añadir. Hay otros pigmentos como la piorubina, que es un pigmento rojo, y la piomelanina, que es un pigmento café, que son menos frecuentes, pero también juegan un rol importante en su patogenia. Estos son los factores estructurales, o sea, de los cuales la bacteria está compuesta, pero ella es capaz de secretar. Esta lista que les estoy poniendo a su derecha, o a mi derecha, es lo más importante, las más frecuentes, porque tienen una serie de proteínas y sistemas de secreción tipo 3, tipo 4, tipo 6, a través de las cuales esta bacteria puede inyectar o puede pasar ciertas proteínas que van a producir destrucción celular. Tal vez la más importante es esta, la exotoxina A. La exotoxina A tiene un mecanismo de acción similar a la toxina de Corynebacterium difteriae, es decir, es capaz de inhibir el factor de elongación en la síntesis proteica a nivel de ribosomas, ¿no? Y al producir este mecanismo hemos visto con Corynebacterium que producía lesión celular, daño celular, y lo mismo aquí, este tipo de bacterias también produce dermonecrosis, ¿no? Es una toxina, es una exotoxina, además inmunodepresora. Tiene también una exotoxina S que tiene la misma función que la exotoxina A, antigénicamente es diferente, pero también inhibe la síntesis proteica y es inmunosupresor. Y tiene pues una serie de proteínas. Aquí les he puesto las más importantes, las que se habla mucho en los artículos son la elastasa, por ejemplo, que se las atiende, hay dos tipos de elastasa, la LAS-A y LAS-B, que tienen la particularidad de degradar la teleelastina, por eso se llaman elastasa, ¿no? Y como consecuencia van a producir lesión no solamente tisular, sino también a nivel de endotelios vasculares. Destruyen tejidos y tienen la particularidad de degradar también el sistema del complemento. O sea, sabemos que el sistema de complemento es uno de los mecanismos inespecíficos
más activos en la defensa natural contra microorganismos. Tiene diferentes tipos de proteasas, ¿no? Que lógicamente como proteasas van a destruir todo tipo de proteínas, incluso las inmunoglobulinas. Y aquí les he puesto inactiva a las inmunoglobulinas, que inactiva al interferón, que es una proteína que hemos visto que se forma como mecanismo de defensa de las células que están siendo agredidas. Miren, tiene una enzima que es capaz de desdoblar o de destruir, si ustedes quieren, la membrana celular, que es la fosfolipasa C, que tiene la particularidad de degradar lípidos y la lecitina, que constituyen pues la membrana de las células, y al destruir células pues se produce una gran necrosis del tejido. Tiene hemolicinas, tiene exoenzimas, y aquí simplemente se dice exoenzimas SIP, pero existen una gran cantidad de otras proteínas más pequeñitas que juegan un rol muy importante en su proceso de invasión y también en los mecanismos relacionados con la resistencia a los antibióticos. ¿Qué produce Pseudomonas aeruginosa? Pues todo puede producir. Aquí tenemos este cuadrito donde les estoy poniendo a la Pseudomonas al medio, que principalmente está relacionada con aquellas personas que tienen problemas a nivel del sistema respiratorio superior, ya sea enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que eso se observa en personas mayores, personas fumadoras, en las personas que tienen defectos en el metabolismo, como ser, por ejemplo, los niños que nacen con defectos en la producción de moco, ¿no? Y se instalan pues allí estas bacterias, y a la capacidad que tienen de formar los biofilms pueden dar lugar a infecciones de tipo crónico. No solamente infectan a las vías aéreas, pueden entrar también por la piel. La piel, sobre todo quienes son blancos de estas bacterias, son las personas que han sufrido quemaduras de grados profundos, es decir, grado 2, grado 3, grado 4, en las cuales han perdido gran parte de la piel, y las bacterias se adhieren allí y empiezan a producir todos esos factores de virulencia que hace que estas bacterias pues invadan y la quemadura puede extenderse en profundidad y en superficie. Y a través de estas vías pueden tomar vasos sanguíneos y producir bacterias. Las bacterias sí que nos van a llevar a una serie de alteraciones, incluso podemos tener casos de meningitis por Pseudomonas aeruginosa, osteomielitis, podemos tener miocarditis, endocarditis, en fin. Es una bacteria que si entra a la circulación sanguínea va a producir una patología muy característica que se llama estigma gangrenoso. Es decir, que empiezan a aparecer ulceraciones a nivel de la piel, como vemos en esta imagen, ¿no? Como consecuencia de la diseminación de la bacteria y la instalación en tejido subcutáneo, y de dentro hacia afuera va a producir estas ulceraciones difícilmente de tratar. Estas bacterias pueden instalarse también a nivel de catéteres, y esa es la vía tal vez a través de la cual las bacterias pueden producir infecciones del aparato genitourinario, ¿no? Sobre todo cuando los pacientes tienen sondas uretrales por mucho tiempo, las bacterias se instalan allí, forman su biofilm, y a través del biofilm pueden producir infecciones urinarias. Pueden producir lesiones a nivel de los ojos, infecciones a los ojos, una panoftalmitis terrible con compromiso de todas las capas de la conjuntiva. Es responsable de otitis externas, otitis medias,
con gran producción de pus y gran dolor. Bueno, si me oyen ustedes o se acuerdan cuando hablábamos de estafilococo podría producir todo lo que termine en itis. Estas bacterias también, si tienen pacientes con un compromiso inmunitario o tienen grandes superficies como las quemaduras, pueden producir todas las itis, o sea, neumonitis, endocarditis, etcétera, etcétera. Bueno, eso para Pseudomonas. El tratamiento de estas bacterias, si bien tiene alguna sensibilidad para muchos antibióticos de amplio espectro, como ser, por ejemplo, las fluoroquinolonas, los carbapenémicos, ahí tenemos imipenem, meropenem, a la colistina, algunos aminoglucósidos, como ser, por ejemplo, la micacina, la tobramicina, y más aún todavía si utilizamos cefalosporinas de tercera generación unidos a inhibidores de beta-lactamasa. Sin embargo, si bien estas bacterias pueden ser sensibles, tenemos un amplio espectro de antibióticos, rápidamente adquieren mecanismos de resistencia. Por eso es que se recomienda siempre para empezar el tratamiento no hacer, bueno, sí, lógicamente, hacer de primera instancia un tratamiento empírico, tal vez utilizando una penicilina de amplio espectro con un inhibidor de beta-lactamasa, como por ejemplo la piperacilina tazobactam, o simplemente utilizar una fluoroquinolona ciprofloxacin. Pero siempre, siempre, siempre debemos trabajar guiados con un antibiótico, porque les digo, esa bacteria fácilmente adquiere mecanismos de resistencia. ¿Qué podemos decir de Burkholderia cepacia? Bueno, el Burkholderia cepacia en realidad es un complejo de más o menos 24 fenotipos de especies relacionados con Burkholderia cepacia. Estas bacterias están ampliamente distribuidas en la naturaleza. Esta diapositiva me ha gustado porque vean ustedes, están en las plantas que producen a veces la pudrición de algunas raíces, o a veces se los utiliza más bien como fertilizantes porque son capaces de destruir hongos y algunas, ¿cómo se llama? Algunos elementos o microorganismos que pueden dañar al cultivo de ciertos vegetales. Se los encuentra en las minas de zinc, de oro, se encuentra en productos derivados del petróleo. O sea, es una distribución amplia. Y como les decía, puede producir enfermedades tanto en las plantas, en los animales y en el humano. En el humano, lógicamente, tiene que asociarse a ciertas condiciones, ¿no? Que la persona tiene que estar, sobre todo, inmunodeprimida. Bueno, inmunodeprimida si es que va a agarrar la bacteria en la comunidad. Generalmente, esta bacteria sí contamina también ambientes hospitalarios. Vamos a encontrar en el baño, en el lavabo, en el jabón, en el jaboncillo que se utiliza para lavarse las manos, en los inodoros, en las duchas, y entonces en los ventiladores. Y entonces, ¿quiénes serían las personas más susceptibles de ser infectadas por esta bacteria? Son aquellas personas que se encuentran en terapia intensiva con traqueostomías o con sistemas de ventilación asistida, ¿no? Sondas de diferente tipo que se les puede poner, catéteres, etcétera, y en todos ellos va a producir infecciones que pueden ser de toda índole, porque esta bacteria puede entrar ya sea por inhalación. Esta diapositiva representa lo que les decía, es una bacteria que se encuentra normalmente, esta es no la cepacia, esta es la Pseudomallei,
La pseudomalei, que se encuentra sobre todo en climas tropicales, se encuentra por debajo en lugares fangosos, como ser, por ejemplo, los cultivos de arroz. Los cultivos de arroz que generalmente se los realiza así en terrenos bastante húmedos, ¿no? Allí la temperatura, las condiciones ambientales favorecen para el crecimiento de esta bacteria. Esta bacteria puede ingresar al humano por inhalación, puede entrar por ingestión si se consume alimentos contaminados, o también por lesiones en la piel, y ahí vamos a hablar la vía cutánea. Una vez que ingresa la bacteria en estas personas que tienen compromiso inmunitario, como por ejemplo las personas que tienen diabetes, las personas que tienen insuficiencias hepáticas, insuficiencias renales o enfermedades pulmonares crónicas, inmunodeficiencias de toda índole, va a producir una serie de alteraciones. Puede ser también una bacteria que puede dar lugar a septicemias bacterianas con diseminación de la bacteria, produciendo o ubicándose en diferentes órganos. Luego tenemos la Stenotrophomonas maltophilia. La Stenotrophomonas maltophilia igual. Es una bacteria oportunista que cuando infecta aprovecha de esos factores de vigilancia que ella tiene, como ser, por ejemplo, una gran variedad de enzimas que degradan pues ciertas sustancias que tenemos a nivel de tejido subcutáneo, como ser, por ejemplo, la hialuronidasa, la fibrinolicina, tiene una variedad de proteasas, y como consecuencia de esto, pues, la bacteria puede ingresar ya sea por vía cutánea o ya sea por vía inhalatoria también, dando lugar a bacteriemias, y a través de la sangre pues vamos a tener cuadros de diferente tipo, como ser, por ejemplo, meningitis, vamos a tener mastoiditis, epididimitis, endoftalmitis, y las formas más frecuentes son las neumonías que adquieren los individuos que están en terapia intensiva con mecanismos de respiración asistida. Finalmente tenemos Acinetobacter. Acinetobacter también es un grupo grande de bacterias enormes. Ya les he mostrado, existen muchas especies, pero la más frecuente es Acinetobacter baumannii, que es, como les decía a un principio, es un tocobacilo, que en la atención de Gram parecería confundirnos con una Neisseria, pero la diferencia es que es oxidasa negativa. Tiene también esa misma particularidad que hemos visto de las otras, que es muy resistente a los antibióticos, sobre todo a los aminoglucósidos y a las quinolonas. Y esta bacteria, como es oportunista, también puede producir bacteriemias, neumonías, meningitis, endocarditis. Lo interesante de esta bacteria es de que normalmente la tenemos como microbiota normal de la piel y de las mucosas, y se adhiere a las células de la piel y las mucosas, y podría ser una de las principales bacterias cuando se produce una lesión a nivel de la lesión, ya sea de piel o de las mucosas. Sin embargo, no es tan agresiva en su sistema de fijación, pero una vez que se adhiere esta bacteria, sí puede producir cualquier tipo de infección. Bueno, ese es Acinetobacter. ¿Qué vamos a hacer para el diagnóstico de estas infecciones? Todos son bacilos gram negativos cortos, o sea, cortos quiero decir de 0,5 a 1 micra de diámetro,
por 2-3 micras de longitud, a excepción de Acinetobacter, que es un poco vacío. Todas son cultivables, se las cultiva utilizando principalmente el agar Maconkey. Crecen muy bien en ese agar que utilizamos para el aislamiento de las enterobacterias. La característica es que ellas no fermentan lactosa, o sea, se las ve de color, colonias de color transparente, pero cada una con características particulares. Ya les hablaba de Pseudomonas que pueden producir los pigmentos y se los ve amarillo verdosa, se los ve de color azulado o rojo o café. Neutrophomona también da lugar a colonias cerosas de color amarillento. Y bueno, pues la identificación de estas especies lo vamos a hacer mediante las pruebas de catalasa y oxidasa y la oxidación de los azúcares. Existen tablas para la identificación de las especies. Y una vez identificada la especie es importante concluir con la elaboración del antibiograma, es decir, necesariamente todas, tienen que ir en su reporte bacteriológico el nombre de la especie y el antibiograma. En muchas circunstancias incluso se deben hacer no solamente el método de Bauer-Kirby, sino también se recomienda hacer encontrar la concentración inhibitoria mínima, porque a veces en el Bauer-Kirby los vemos como susceptibles, sin embargo, tienen muy bajos o muy altos los niveles de concentración inhibitoria mínima. Y entonces estas cepas que tienen concentraciones inhibitorias altas, pues deben, aunque sea en Bauer-Kirby susceptible, deben ser descartadas en la administración del tratamiento. Bueno, se puede hablar mucho de estas bacterias, pero son, como les decía, oportunistas, tienen la característica de ser patógenos asociados a los cuidados intensivos, o sea, a terapia intensiva, donde los pacientes están sometidos a canalizaciones, a catéteres, respiradores, etcétera, a través de los cuales estas bacterias pueden ingresar. Con esto hemos dado un pantallazo de lo que es estos bacilos gram negativos no fermentadores, que cuando se presentan, realmente presentan un dolor de cabeza para el médico, porque son muy difíciles de tratar, ya que si bien pueden tener alguna susceptibilidad a algunos antibióticos, pues rápidamente estos se vuelven resistentes, ¿no? Con esto he terminado esta parte de bacilos gram negativos no fermentadores porque son bacterias aeróbicas estrictas. Ellas difícilmente pueden vivir en condiciones anaeróbicas. Si tienen alguna preguntita, lo respondemos, si no, vamos a dar por finalizada la clase de hoy día. Doctor, una pregunta. Cuando en la teórica hablaba de BP pseudomallei, también mencionó B. mallei, creo que está a caballos, ¿no? ¿Me puede explicar un poco más de esto? Ya. La Pseudomonas pseudomallei produce la melioidosis en los humanos. ¿Qué es la melioidosis? O también se conoce como la enfermedad de Whitmore. Es una enfermedad tropical que se transmite a través del agua, de los suelos contaminados y puede ingresar, ya les he dicho, por piel, por la ingestión o por inhalación. Y va a causar neumonías, infecciones óseas, y todas estas se caracterizan porque dan lugar a la formación de células multinucleadas por su mecanismo ese de ingreso, de contaminar primero una célula y luego
hacer una diseminación de célula a célula. Y esto va a dar lugar a la formación de un granuloma o de una lesión, ¿qué les puedo decir? De una lesión bien delimitada, una lesión bien delimitada. En los animales, la especie parecida a la pseudomallei es la Burkholderia mallei, que produce el muermo se llama en los animales, que son lesiones ulcerosas principalmente a nivel de los hocicos, porque los animales pues se alimentan a veces o toman estas aguas que están contaminadas con estas bacterias, se lastiman sus hocicos al consumir espinas o otros elementos, y las bacterias se instalan allí y producen ulceraciones que pueden ir avanzando en superficie y lógicamente discapacitando a los animales en su alimentación. Pero no solamente se ubican a nivel del aparato digestivo del animal, sino también si estos animales tuvieran heridas y empiezan a caminar sobre estos ambientes húmedos, fangosos, pues pueden adquirir a la bacteria y producirle también ulceraciones a nivel del sitio donde esté lesionado. Son úlceras de feo aspecto, con mucha necrosis, porque son bacterias que producen gran necrosis. Eso es lo que produce en los animales, eso se llama muermo. Y en el humano, pues se llama melioidosis, pero es otra especie, está dentro del grupo de las Burkholderia. Eso es lo que les he puesto en un pequeño textito de la clase teórica, ¿no? O sea, Doctora, que no es una patología netamente humana. Les he dicho que es una bacteria que también produce lesiones a nivel de las plantas, pudre las plantas, a los animales, sobre todo el ganado equino, vacuno y también en el humano. ¿Qué querías decir, Bruno? Doctora, una pregunta con respecto a las biopelículas de la Pseudomonas aeruginosa. ¿Produce siempre estas biopelículas cuando llegan antimicrobianos o qué condiciones se debe cumplir para que esta bacteria produzca los biofilms? Bueno, los biofilms dan lugar a infecciones crónicas. Como tienen ellas una cápsula, y esta es la que en realidad va a dar lugar a la formación del biofilm. Sí, a ver, ¿cuál es la condición para que haya la formación del biofilm? Que la bacteria, digamos, no empiece a secretar esas otras enzimas que producen destrucción de los tejidos, pero simplemente se adhieren y se multiplican. Ellas se contentan con eso. Y entonces, al multiplicarse, se van a adherir unas con otras y van a dar lugar a la formación del biofilm. A veces el sistema inmunitario juega un rol importante en la defensa, bloquea la invasión, pero si la bacteria empieza a secretar esas exotoxinas y las proteasas, pues empieza a destruir todo el tejido, ¿ya? ¿Dónde más juega un rol importante el biofilm? El biofilm juega un rol importante sobre todo cuando esta bacteria se adhiere a dispositivos que utilizamos para la administración de sueros, sondas, catéteres, la traqueostomía, por ejemplo, ahí el aparato que se coloca para la respiración, ahí se instalan las bacterias, ahí producen el biofilm y de allí, lógicamente, producen otras infecciones a nivel de aparatos respiratorios, si estamos hablando de una traqueostomía, o pueden producir bacterias si estamos hablando de una venoclisis, por ejemplo, o infecciones urinarias si estamos hablando de un sondaje uretral, ¿no? De una cateterización vesical, que se utilizan a veces para, evitar que la micción
ensucie toda la cama, etcétera. Y entonces, como no se controla la micción, pues se tiene que sondar a estos pacientes y si no se hace un buen mantenimiento de estas sondas, limpiezas, etcétera, rápidamente Pseudomonas se instala y ahí produce los biofilms. Ahí produce, y este es el peligro, porque de ahí puede empezar a desprenderse especies o formas vegetativas y producir infecciones a distancia. Ese es el problema del biofilm. Y les voy a decir que no solamente es Pseudomonas aeruginosa, casi las 4 que les he hablado son capaces de formar biofilms, porque se instalan estas, como no son exigentes en su nutrición, pueden sobrevivir sobre estos dispositivos que utilizamos para la administración de medicamentos, todos estos dispositivos intravasculares que se utilizan, ¿no? en tratamientos, sobre todo en terapia intensiva. Gracias, Doc. Muy bien, chicos. Nos vemos mañana. Vamos a hablar de troponemas. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.